Son las 9:08 de la mañana, bienvenidos para estar claros. En estos momentos, como siempre, nos acompaña nuestro analista político Gabriel Cifuentes y también Eduardo Hernández. Bienvenidos a ustedes a este espacio para poder explicarle un poco a las personas lo que está pasando en estos momentos con las noticias más importantes en el país. Gabriel, bienvenido. Manuel, a usted, a toda la audiencia, un gusto estar aquí de regreso, un año definitivamente trascendental para el futuro de Colombia. Eduardo, bienvenido también a este espacio. Hola Manuel y Gabriel también, bienvenido. Bueno, comenzamos con las polémicas palabras del ministro de Salud, pues en medio de todo lo que ha significado la crisis de salud para el país. Recordemos hace unos días cómo el director del Hospital San Rafael en Itagüí, Antioquia, en medio del llanto, decía que no tenía dinero para poder pagarle a sus empleados, pero no solamente hablaba de la necesidad de poder cumplir con estas obligaciones económicas, sino también de la gran deuda que tienen las EPS con ese hospital, sobre todo de la nueva EPS. Una situación que desató las polémicas palabras del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo y que fueron respondidas también por la secretaria de Salud de Antioquia. Palabras que no solamente estaban hablando de corrupción y puntualmente de este hospital, en donde él señaló, el ministro me estoy refiriendo, de que era ese Hospital San Rafael en Itagüí un punto de corrupción donde se habrían robado la plata, pero también recordemos que en otro medio de comunicación de radio de nuestro país, el ministro también hizo una comparación con esas palabras, abro comillas, los ricos también lloran. Escuchemos entonces en esos momentos, Gabriel, Eduardo, lo que dijo el ministro para que pongamos en contexto a todos nuestros usuarios de Noticias Caracol en vivo. Entregaron todos los hospitales en Antioquia al mejor postor, al mejor político. Todo el mundo sabe que el Hospital de San Rafael de Itagüí ha sido presa de diputados permanentemente, ¿no es cierto? El mismo gerente tiene un familiar que es político y diputado, ¿cierto? Y mal administrados los hospitales. Y no hace nada la administración departamental por sus hospitales. Y está el Hospital de Itagüí, que es municipal, que está funcionando perfectamente bien. Esas declaraciones del ministro de Salud han generado polémica. Gabriel, su percepción de ese tema. No, Manuel, esto es definitivamente inaceptable, sorpresivo, además porque esto hay que entenderlo en contexto. Sí, puede haber corrupción en el sector salud, esto no es algo nuevo, pero fíjese usted, Manuel, que el ministro de Salud, Jaramillo, ha sido reiteradamente desafiante frente a las órdenes de la Corte Constitucional que desde hace 2 años advierten frente a la falta de recursos del sistema, frente a la insuficiencia en el cálculo de la UPC, que es ese valor por paciente. Es desafortunado además, Manuel, que el ministro de Salud se refiera en estos términos a un tema tan sensible como es la salud de los colombianos, que de acuerdo con organizaciones como Cómo Vamos en Salud, efectivamente demuestran un deterioro ostensible en la prestación de los servicios, un aumento de las PQRs y tutelas del sistema de salud, datos además oficiales de la misma Superintendencia Nacional de Salud, y frente, Manuel, a EPS que han sido intervenidas por este mismo gobierno. Entonces aquí no solo es desafortunada esa expresión que además hace mella en esas divisiones tan antipáticas entre ricos y pobres cuando la salud no tiene ni estrato social ni clase, sino también que desconoce una situación que se le salió de las manos al ministro, que está en una situación crítica. La salud está en cuidados intensivos y en gran medida es por la falta de gestión del gobierno nacional. Y no quisiera hilar muy delgado, pero Manuel y Eduardo, el hecho de estas declaraciones de ayer del ministro de Salud en el Consejo de Ministros frente a la gestión departamental de la salud son preocupantes justo en medio de las polémicas que existen entre el gobernador de Antioquia y el gobierno nacional. Mal haríamos en pensar, pero en política peores cosas se han visto, que esto también pueda ser una consecuencia de una rencilla política entre el gobierno y el departamento de Antioquia.
Y es que ante esta situación no solamente estamos hablando, Gabriel Eduardo, de una situación polémica, sino también de cosas muy reales, y es la crisis en los medicamentos, en las asignaciones de citas, pero sobre todo un aspecto general aquí es el tema de la gestión vinculado pues en esta polémica, Eduardo, y que puntualmente también el ministro acá en medio de estas palabras también dijo más adelante e insistió que el problema no es la falta de recursos, y ese pues son los señalamientos de lado y lado y también pues todo el alboroto político que ha generado la situación, ¿verdad? Claro, y aquí digamos lo que está por establecer, Manuel, es dónde está el trancón de la plata, porque está diciendo el gobierno desde hace muchos meses que supuestamente todos esos recursos están llegando y los están girando de manera cumplida, pero lo que estamos viendo en la vida real son centenares, por no decir centenares de miles de trabajadores de la salud, piense usted en doctores, piense usted en enfermeras, que están trabajando fiado. Es decir, que trabajan y no reciben su salario y no saben cuándo lo van a recibir, que quedan esas deudas ahí pendientes y eso está pasando no solamente con el personal de salud, está pasando con quienes proveen los medicamentos, con quienes proveen los tratamientos. Entonces aquí hay una situación completamente difícil porque sale un gerente, levanta la mano y dice, mire, no tengo con qué pagarle a mi gente, no tengo, mis trabajadores no tienen con qué dar un aguinaldo en Navidad y quien está llamado a resolver todos estos asuntos, por lo menos en la teoría, es el ministro de Salud. Y que usted escuche al ministro de Salud diciendo los ricos también lloran, pues es una declaración absolutamente lamentable y por supuesto cínica, como lo dijo en las últimas horas Ana María Vesga, la presidenta de ASEMI, quien no solamente ha planteado que el gobierno no está resolviendo y no está reconociendo estas falencias en los recursos para el sistema de salud, sino que casi que a través de estas declaraciones se burla de lo que está pasando, ¿no? Entonces, obviamente, cuando usted pide ayuda, cuando usted hace ese llamado de auxilio y recibe este tipo de respuestas del gobierno nacional, pues se siente absolutamente desamparado. Y es quizá esa la gran preocupación que tienen en este momento en los servicios de salud, que Manuel y Gabriel, gracias a Dios, usted y yo y todos estamos en este momento sanos, porque enfermarse en Colombia en este minuto está absolutamente complejo, porque no se están entregando a tiempo las medicinas, porque se están demorando las atenciones, porque cada vez vemos cómo cierran servicios también por falta de recursos. Y aquí se abre otra caja de Pandora, Gabriel, y quizá usted me ayude también a explicar este otro punto que es de muchas reflexiones por lo menos, y tiene que ver con un pronunciamiento del Consejo de Estado que le da la potestad a las EPS que con lo que le entrega el gobierno nacional en materia de UPC mes a mes, puedan utilizar esos recursos para pagar deudas viejas. Lo plantea el presidente de la República que esto podría ahondar todavía más el hueco que están teniendo las clínicas y los hospitales para el día a día, porque lo que están diciendo las EPS, Manuel, es que para ese día a día, para el pago inmediato, ya no les está alcanzando la plata, lo han insistido mucho, y es que de cada 100 pesos que reciben se están gastando 108, se va ampliando cada vez más el hueco, y además se advirtió desde el año pasado, mire, esa UPC es insuficiente, lo dice la Corte Constitucional, y aún así el gobierno hace un aumento que es inferior a lo que venían pidiendo técnicamente las EPS. Entonces, el escenario, por supuesto, se va agravando, pero además de que se va agravando y de que se dan todas estas necesidades, pues vemos que la respuesta del gobierno básicamente es a través del cinismo. No, y que más allá de la respuesta del ministro de que las EPS están recibiendo el dinero anticipado y completo, el tema es que la crisis está porque el dinero no está alcanzando. Las deudas son millonarias. Estamos hablando es que no solamente hay polémica política, sino que también hay polémica de pacientes, porque los pacientes no están recibiendo autorizaciones, no están recibiendo citas para poder tener control de enfermedades, en este caso, por ejemplo, enfermedades de alto riesgo, pero tampoco están dispensando en estos momentos medicamentos. Oiga, Manuel, Gabriel, sí. no, solamente para agregarle algo que digamos es sobre la frase del ministro de los ricos también lloran. Yo no sé a quién se refiere con los ricos. No sé si es que por el hecho de ser el departamento de Antioquia, entonces considera que el departamento de Antioquia es rico y otro departamento no sé dónde es pobre. Es decir,
como si estuviera sacando en cara el hecho de que sea el departamento de Antioquia. Entonces creo que aquí hay otro elemento de análisis Claro. y que es bastante complejo, y es que cuando usted, todas estas decisiones que son absolutamente técnicas, de contaduría y financieras, cuando usted todo esto le mete política, pues la cosa se complica todavía más. Pero además es que, Manuel y, Sí. y Eduardo, es que el ministro de Salud no es una autoridad judicial para calificar si se están o no robando la plata. Si hay evidencia de que eso está sucediendo, si hay algún tipo de información de que ese sea el caso, tienen que ser las autoridades judiciales las que se entren a investigar y a juzgar esas situaciones. Pero con el run, con lo que todo el mundo sabe que los hospitales están cooptados y que ese sea el argumento para no girar recursos a una IPS y dejar a cientos de familias sin su salario y sobre todo poniendo en grave riesgo la salud de los pacientes, va en contravía de lo que es la función constitucional del Ministerio de la Salud. Además, quiero reiterar una cosa, Eduardo y Manuel, es que ha sido la misma Corte Constitucional que después de 2 años ha tenido que emitir un auto de desacato, incluso amenazando con cárcel de 6 meses al ministro de la Salud porque no han atendido el llamado de crear una mesa de concertación para fijar el valor. Entonces, el ministro no se equivoca en decir que mes a mes se les está pagando puntualmente a las EPS, pero como bien lo señalaba Manuel y usted también, Eduardo, es que esa plata simplemente no alcanza. De 100 pesos que le pagan a las EPS, 108, 110 pesos, que era la cifra que usted tenía, se están yendo. Entonces, aquí simplemente, frente a una situación ya crítica por la cual atravesaba el sistema de salud, las políticas del ministro Jaramillo no han hecho sino agravar esta crisis que da cuenta y que se refleja en el aumento de PQRs y de tutela. Y concluyo, Manuel, con un dato, y es la Asociación de Enfermedades Huérfanas señaló que el 2025 fue el peor año para los pacientes de enfermedades huérfanas o enfermedades raras, y que incluso eso llevó a la muerte de varios pacientes por la falta de acceso oportuno a los tratamientos que son muy delicados. De más de 2.000, según dicen ellos. Manuel, solamente un dato adicional dentro del contexto. Es cierto que el gobierno ha venido pagando los dineros de la UPC mensualmente de manera cumplida, pero ojo, porque hay algo que engrosa, digamos, las deudas y que es un costo que no está pagando de manera oportuna el gobierno y tiene que ver con los famosos presupuestos máximos. Eso es que son tratamientos, medicinas y demás que están por fuera del plan de beneficios y que están generando y que están engrosando esas deudas de atenciones, porque al final el paciente necesita ya su medicamento. Entonces se toma la decisión de darle esos medicamentos, de dar esos tratamientos que están por fuera del plan de beneficios, y eso sí no se está pagando oportunamente, y ahí también se está abriendo un boquete enorme en las finanzas de la salud. Sí. Eduardo, para terminar con este tema, no sé si producción me confirma, podemos mandar el SOT, el full, la respuesta de lo que dijo en ese momento la secretaria de Salud de Antioquia, precisamente respondiendo a las polémicas palabras del ministro de Salud. Miremos. Indigna además, y es un descaro que el ministro reduzca este tema a un asunto de ricos y pobres. Pues la red hospitalaria no atiende a los ricos. Y si de eso vamos a hablar, ministro, de los 3 millones de personas afiliadas en Antioquia, a las EPS intervenidas, el 75% son de régimen subsidiado, más de 2 millones de personas. Son esas justamente las que el gobierno está condenando a la muerte y a la falta de atención por sus intervenciones y acciones erráticas constantes. Ahí está la respuesta en estos momentos de la secretaria de Salud del Departamento de Antioquia en ese tema polémico, pero tenemos que pasar a otro para ir avanzando. Y es el informe de la Contraloría, Gabriel y Eduardo, que hablan precisamente sobre el incumplimiento de la reparación de las víctimas de las extintas FARC. Se habla tanto de que parte de las entregas, no solamente de los bienes para poder reparar, que se hizo con propiedades, sino que también con dinero, pues parte de estos dólares entregados estaban en billetes falsos, Gabriel. No, esto es verdaderamente terrorífico, esto es lamentable, Manuel, sobre todo porque aquí hubo un compromiso de Estado, aquí hubo un gran sacrificio de la sociedad colombiana en su conjunto. En palabras del expresidente Santos, fue un sapo muy difícil de tragar
con el propósito justamente de cerrar 6 décadas de conflicto armado, de desarmar a la guerrilla más poderosa del continente y poder comenzar a sembrar la semilla de la paz. Pero la paz, Manuel Eduardo, se siembra sobre la base de que haya justicia, sobre la base de que haya verdad, sobre la base de que no haya repetición y también sobre la base de que haya una reparación integral a las víctimas. Y la reparación no es solo una obligación del Estado, sino que aquí hubo un compromiso de que todos esos bienes mal habidos, producto de las economías ilegales, de las rentas ilícitas que por décadas estuvieron en manos de la exguerrilla de las FARC, sirvieran también como compensación al irreparable daño que hicieron durante el conflicto. Esto es una muy mala noticia y yo creo, Manuel Eduardo, que el Estado ha puesto de su parte, el Estado cumplió con las curules de paz, el Estado cumplió con los procesos de justicia, la Comisión de la Verdad. Ahora es hora de que los líderes de esa organización enfrenten las consecuencias legales por no entregar los bienes que además, Manuel, no es potestativo. Es una obligación que está fijada en los acuerdos de paz. Eduardo, es que mire, le doy un dato antes de que usted siga con su opinión. De 722 bienes, según dice este informe de la Contraloría, solamente uno ha sido entregado y del 100% de lo que ellos tenían prometido entregar con base pues, en lo que fue el cumplimiento de la sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, solamente el 17% se ha hecho efectivo. ¿Su opinión, Eduardo? Pues mire, usted y yo, Manuel, acordamos hacer la paz. Yo soy el Estado y usted las FARC. Yo llego y cierro los ojos, me tapo la nariz y me trago el sapo. Porque el Estado, hay que decir, le cumplió a las FARC, le ha venido cumpliendo en absolutamente todo. Tuvieron 8 años de curules en el Congreso. A los señores se les cumplió con que no van a pagar un solo día de cárcel, con que van a tener unas sanciones casi que pedagógicas por todos los crímenes que cometieron durante décadas. Pero usted, como FARC, lo que hizo fue, se volteó, botó el sapo hizo como que se lo tragó. Entonces, aquí evidentemente esto le hace mucho daño a la paz, esto le hace mucho daño a las personas que evidentemente de buena manera y de buen corazón han tratado de perdonar todo lo que cometieron contra ellos, pero que han visto una guerrilla que con este tipo de gestos no han visto quizá su arrepentimiento. Y esto crea resentimientos y esto crea dificultades para poder sellar una paz efectiva y duradera, como era en su momento el eslogan en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Le voy a leer un titular del diario El Tiempo, año 2014, a Gabriel y a Manuel para que entendamos de qué estamos hablando. Las FARC es el tercer grupo terrorista más rico del mundo, lo dice Forbes de Israel. Tercer grupo terrorista más rico del mundo. Y ahora no hay cómo reparar a las víctimas con una cifra que, si estos eran los terceros más ricos del mundo, esta cifra puede ser mucho menor de lo que en realidad se necesita. Y cuando hicieron esas entregas de bienes y que entregaron lo que sea que hayan entregado fue absolutamente insuficiente. Yo no sé si se acuerda, Gabriel, en su momento cuando se habló de los bienes que estaban entregando las FARC, cuando entregaron baldes y traperos como parte de los bienes con los cuales supuestamente iban a reparar a las víctimas. Entonces, aquí es imperativo que esa exguerrilla, si es que se le puede llamar así, entregue lo que está haciendo falta, consiga los bienes y por el bien de la paz cumplan con lo que ellos se comprometieron, porque el Estado sí les cumplió. Gabriel, perdón, antes de su intervención, para terminar con ese tema, mi pregunta puntual es, ante este incumplimiento de esos acuerdos, según la Contraloría, ¿esto generaría presión sobre entidades del gobierno? Es que estamos hablando de que, claro, no hubo un cumplimiento, no hubo una reparación real, no hubo entrega de bienes. ¿Esto generaría una presión mayor aún entidades encargadas de la reparación, por ejemplo, del gobierno, Gabriel? Sí, por supuesto, Manuel, aunque hay que aclarar una cosa. La ley de reparación a las víctimas es la ley 1448 del 2011, es decir, es una ley anterior a la firma de los acuerdos y es sobre la base de esa ley que se estructura todo el modelo de reparación integral
a las víctimas del conflicto armado. Esa ley además tuvo un aval para ser extendida por parte de la Corte Constitucional y hay un documento COMPES con unos recursos asignados. Sin embargo, Manuel y Eduardo, por supuesto que esto, además de representar un alivio para las finanzas públicas, tiene un valor simbólico importante. Aquí el hecho de no estar reparando integralmente a las víctimas, de no estar restituyendo los bienes mal habidos, no solo es una burla frente a las víctimas, sino frente al proceso de paz, y manda un mensaje muy difícil de digerir, manda un mensaje muy difícil de entender de cara a próximas negociaciones, si es que se van a dar, y sobre todo que sigue avivando esa insatisfacción de la poca reparación de la cual ha hecho gala los excomandantes de las FARC, que en muchas audiencias de justicia y de la Comisión de la Verdad, en vez de pedirle un perdón sanador a las víctimas, han tratado de justificar esa lucha, de culpar al Estado. Entonces, creo que se mezclan muchas cosas y sin lugar a dudas el factor fiscal y económico es uno, pero Manuel, creo que el factor más grueso está justamente en el mensaje que se le está enviando a las víctimas, al país y al Estado, que asumió un compromiso que hasta ahora ha venido cumpliendo. A las 9:30 tendremos a la Contralora hablando de ese tema en Noticias Caracol en Vivo. Cambiamos de tema, noticias internacionales, y es que hoy, 20 de enero, se cumple el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump. Eso en medio de unas polémicas, no solamente por su intervención, porque pues él ha tenido una injerencia alta en el Ejecutivo, pero también ha tenido, por ejemplo, roces internacionales con el tema, por ejemplo, de la subida de los aranceles para algunas naciones, pero sobre todo también algo bastante polémico fue la extracción de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, en medio de una operación militar muy quirúrgica en lo que se hizo, pero también con polémica internacional. Gabriel. Cuando nosotros en términos políticos decimos que alguien pateó el tablero, muchas veces no entendemos a qué hacemos referencia. Creo que Donald Trump en este año ha sacudido el orden geopolítico, ha pateado el tablero tanto con sus aliados como con sus enemigos, y ha establecido, si se quiere, un nuevo orden mundial, no necesariamente bueno, en donde hace agua el multilateralismo, donde han vuelto actitudes que no se veían desde inicios del siglo XX, como es el control del hemisferio, la política Monroe, temas como el de Groenlandia, que para muchos pueden estar salidos de casillas, hoy tienen en vilo la relación entre Europa y Estados Unidos, su intervención en el tema de Ucrania, en el tema de Palestina, en el tema de Venezuela. Definitivamente es un presidente que no deja de dar titulares, que no deja de golpear la mesa, sabe que tiene una posición en las negociaciones con los distintos países de fortaleza, pero el resultado frente a cuál va a ser este cuatrienio del presidente Trump es incierto. Lo único que sí se sabe desde ahora es que ha puesto en tela de juicio, repito, Manuel, el multilateralismo, las buenas relaciones y ese rol que cumplía Estados Unidos en la esfera internacional. Una mancha muy grande del gobierno de los Estados Unidos, si se quiere, también en este año, Manuel y Eduardo, son esas imágenes tristes que llegan de Estados Unidos, de los agentes migratorios separando las familias, incluso han llegado a asesinar a ciudadanos norteamericanos, y esto genera una ebullición política interna en los Estados Unidos, una ebullición que no amilana el propósito de Donald Trump de avanzar en sus políticas migratorias, y que por el contrario parece fortalecerse frente a una base cada vez más conservadora. Es verdaderamente un líder enigmático, pateó el tablero y faltan 3 años todavía. Eduardo, pero también tenemos rifirrafes con nuestro país. Recordemos que desde el año pasado, en medio de trinos, cuando Donald Trump dijo que iba a subir los aranceles en Colombia, pues eso fue un rifirrafe entre nuestro presidente Gustavo Petro y también Donald Trump. Esto todo precisamente con el tema de los migrantes que estaban siendo deportados hacia nuestros países, a otras naciones. Situación que no solamente escaló en muchos aspectos, sino que también pues, hubo una reciente conversación telefónica entre Donald Trump y Gustavo Petro. Eduardo. Sí, claro, y efectivamente la elección de un presidente como Donald Trump, esa es la razón por la cual pues tenía tantísimo interés en nuestro país, porque definitivamente pues es un líder que no es un político típico, es una persona que no solamente es gerencial, sino que evidentemente ya en el pasado habíamos visto cómo
hacía locuras. Y creo que en esta oportunidad ha dejado muy claro que el hombre está motivado por los logros, por conseguir efectivamente lo que promete, lo que dice, y lamentablemente lo hace pasando por encima del que sea. Y esto, pues ha sido una característica en este año, a lo mejor ha sorprendido con ciertas decisiones. Muchos acá, ¿cuántos debates no tuvimos con Manuel y con Gabriel aquí diciendo, no, eso Trump está simplemente mostrando los dientes para que Venezuela resuelva su tema interno e implosione y tal, pero en realidad no va a hacer nada y tal? Y mire, terminó Termina siendo. nada más ni nada menos que capturando a Nicolás Maduro ahí en Caracas, y ahora con este tema de Groenlandia, perdón, pues evidentemente también genera muchísima preocupación en el mundo porque vemos que es un hombre que tiene pocos frenos y que sí podría desatar, digamos, unas situaciones geopolíticas bastante complejas. Gracias, terminamos para estar claros explicando estas noticias. Gabriel, gracias por acompañarnos como siempre con su posición y su postura. Manuel, Eduardo, un fuerte abrazo para ustedes y para toda la audiencia. Eduardo, gracias a usted también por acompañarnos con su análisis periodístico.